la Biblia evidencia una transformación en los verdaderos creyentes en sus necesidades, en sus circunstancias espirituales. Dice la palabra de Dios ahí en las notas de la lección, en la verdad número 5, dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el contexto, el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos y ellos decían ser hijos de Dios, decían ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y para la cultura judía era supremamente importante la genealogía, y el hecho de ellos nombrarse descendientes de Abraham eran ya herederos del cielo, porque Abraham recibió la promesa de ser el padre de multitud de naciones salvas en ese contexto, y ellos se creían salvos porque eran descendientes de Abraham. Pero el Señor les contextualizó lo que es el verdadero judío. No es el de la circuncisión de la carne, no es el que guarda la ley, sino el de la circuncisión del corazón, un arrepentimiento genuino, una conversión auténtica, etcétera. Así que dice en Juan 8:47, el Señor les está diciendo que ellos no eran hijos de Dios. Ellos podrían ser descendientes físicos de Abraham, pero no descendientes espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham sí oyó la palabra de Dios, sí creyó la palabra de Dios, sí obedeció la palabra de Dios y sí predicó la palabra de Dios. Mientras los fariseos decían que obedecían y que creían y que predican la palabra de Dios, pero era mentira. Y por eso el Señor les dice, el que es de Dios, la palabra o las palabras de Dios oye, en el contexto no solamente de escucharla, de oírla, sino de hacerla, creerla y hacerla. Así que les dice, porque no sois de Dios, porque no soy de Dios. Así que, hermanos, por eso en ese contexto, el Señor está diciendo, un verdadero hijo de Dios oye, escucha, cree, acepta, obedece la palabra de Dios. El que no es de Dios no puede buscar, leer, creer, vivir, obedecer la palabra de Dios. En primera de Pedro 2, 1 al 3, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto para que me haga el favor? Es que no puedo distinguir aquí, alguno de los hermanos tiene el micrófono abierto. Que por favor revisen su micrófono, si son tan amables. No. Bueno, creo que aquí ya lo pude desactivar. Bueno, muy bien. Entonces dice primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este pasaje que enmarca la primera carta del apóstol Pedro en su segundo capítulo, está diciendo que una persona que ha nacido de nuevo, un verdadero creyente, va a desechar esa naturaleza pecaminosa, la va a dejar, va a poder dejarla de un lado para empezar a vivir la nueva. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todo eso que nosotros hacíamos en nuestra naturaleza pecaminosa, y va a desear como un niño recién nacido.
Y esto me pasó a mí cuando yo llegué a los pies de Cristo. Yo tenía mi Biblia católica romana, que por años tenía, pero leía los pedacitos de los milagros del Señor Jesucristo, los de los evangelios, porque el resto no entendía ni papa. Y me gustaban esos pedacitos, pero no entendía tampoco demasiado. Sin embargo, no la había leído completa ni una sola vez. Y por primera vez hace 29 años, después de la conversión, fue un deseo ferviente por la palabra de Dios. Los primeros 2 años como creyente me la leí 7 veces. Cada 3 meses me la leía completa de Génesis, Apocalipsis. Y bueno, he tratado de mantener la constancia en la lectura y por eso esta es una evidencia que fue muy clara en mi vida y espero que también lo haya sido en la de ustedes. Dice, desead como niños recién nacidos. Ustedes saben que un niño recién nacido lo primero que pide es de mamar, de tomar la leche materna, y para eso grita desesperadamente como si fuera cuestión de vida o muerte. Más o menos así debe ser en la conversión de un genuino creyente. Si alguno de ustedes tiene desinterés por la palabra, no le llama la atención la palabra, le da pereza a la palabra, hermano o hermana, si puedo llamarlos así, revisen bien esa salvación, porque un creyente desea fervientemente, un verdadero creyente desea fervientemente la palabra de Dios. O puede ser que estés en una etapa crítica de desánimo, no sé, sí, de apagamiento de su deseo, sí, no sé, puede suceder en algunos casos, pero no es permanente ese asunto. Cuando una persona, dice Apocalipsis, deja su primer amor, deja la palabra de Dios, hay algo que está sucediendo en su vida y es de preocuparse, porque el mismo Señor avisa ahí en Apocalipsis que si no regresan a ese primer amor, lo que están diciendo es que nunca fueron creyentes, realmente nunca nacieron de nuevo. Por eso es preocupante esas señales. Y esta lección se llama las evidencias de una salvación auténtica. Así que dice 1 Pedro 2 que deseemos esa leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que de verdad fuimos salvos. Esa es una evidencia clara. Así que un verdadero creyente experimenta el deseo sincero y ardiente por conocer la palabra de Dios. Hay una nueva e innegable disposición del corazón, una nueva necesidad. Por eso la evidencia es que hay una necesidad que se crea con el verdadero nacimiento espiritual, y es el deseo sincero de buscar, leer, oír, estudiar, entender la palabra de Dios. Por eso busca una iglesia donde se enseña y se predica la Biblia en forma expositiva. Hay muchos hermanos entre nosotros que han venido de iglesias donde no se predica la palabra de Dios, o se predican mensajes temáticos, mensajes humanistas, mensajes de falsos evangelios, de prosperidad, etcétera. Y pues lamentablemente lo que demuestra eso es que no todas las iglesias son bíblicas, no todas las iglesias son buenas, tristemente, ¿no? Ahora, cuando vemos esa necesidad, miramos lo que dice 1 Juan 2, 3 al 6. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Juan es una de las cartas donde más evidencias de salvación auténtica se muestran, donde más se hace énfasis, y, y no tanto que los demás vean la salvación, sino que nosotros la entendamos.
Por eso hablan ese lenguaje de primera persona. Sabemos, experimentamos, queremos, deseamos, vivimos, etcétera. Dice primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Ahí hay una evidencia de salvación, de obediencia a la palabra de Dios. Una persona que no ha sido convertida genuinamente no evidencia una obediencia a la palabra de Dios. No la conoce, no la entiende, no la quiere, no la lee. Dice el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo podemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios si no estamos en la voluntad escrita del Señor? No vamos a conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Así que, hermanos, por el hecho de tener esa conversión genuina, vamos a tener un deseo ferviente, una necesidad. Y con base en estos pasajes que les he dado esta noche, porque son demasiados, son muchísimos evidencias de la salvación en cuanto a la palabra de Dios, con esto son suficientes para exponer esta noche a ustedes algunos consejos para poder alcanzar esas lecturas de las Escrituras, para poder vivir y experimentar esta realidad en nuestras vidas. No con el hecho de que yo les enseñe esto, ustedes lo van a hacer para demostrar que son hijos de Dios. No, no, no. Esto es natural. Yo desde el principio, cuando hablamos de las primeras evidencias de salvación, yo les dije que estas evidencias son naturales, no son forzadas. No porque entonces ustedes van a hacerle caso al pastor o a los líderes de la iglesia, entonces ustedes ya van a ser hijos de Dios. No, si están haciendo eso, ustedes se están engañando, porque yo no tengo la capacidad de salvar a nadie. Lo que estoy hablando esta noche es dando algunos consejos para aquellos que tienen deseo ferviente de leer las Escrituras, pero se quedan dormidos, no pueden, y les da el sueño, la pereza, no encuentran tiempo, etcétera. Así que como verdaderos creyentes hay que partir de una premisa, hermanos. Nunca tendremos suficiente tiempo o suficiente, sí, tiempo, yo creería que ese es el término exacto. Nunca tendremos el suficiente tiempo para leer la palabra de Dios, para estudiarla. Si esperamos como creyentes hasta tener el tiempo suficiente, rara vez la vamos a leer. El mundo, nuestra propia carne, hasta el mismo enemigo, el mismo diablo, nos van a ayudar a ocupar nuestro día. ¿Por qué? Porque siempre van a ocurrir cosas que nos van a quitar esa preeminencia. Así que esto significa que debemos tomar decisiones, hermanos. Yo tomé decisión de sacrificar tiempo de mi sueño. Por eso yo les he dicho a manera jocosa que cuando me dicen que no tienen tiempo para leer, para orar, para adorar a Dios, yo les digo, bueno, ¿y qué hacen de 1 a 4 de la mañana? Por supuesto estamos durmiendo, pero bueno, yo he tenido que quitar parte de ese descanso y de ese sueño para poder estar en la lectura bíblica. Así que tenemos que decidir, tenemos que tomar el tiempo para hacerlo. Tendremos que sacrificar a veces muchas cosas de lo que hacemos para tener tiempo de leer la palabra de Dios y para poder orar y hablar con el Señor. Necesitamos orar para que el Señor nos ayude a apartar ese tiempo
para que podamos pasar esos momentos a solas con Él en las Escrituras. Yo lo he hecho por 29 años y el resultado ha sido que ya tengo, gracias al Señor y para su gloria, únicamente 52 lecturas completas de Génesis, Apocalipsis de las Escrituras, y seguiré haciéndolo hasta que venga mi Señor. Hoy en día, actualmente la estoy leyendo 2 veces al año o 2 veces y media, más o menos es el promedio, pero pues no se trata de correr, no se trata de ver quién la ha leído más, no, de lo que se trata es de leerla para aplicarla, porque nada sacamos con leer la palabra de Dios 250 veces. Hay creyentes que han muerto con ese récord histórico de leerla 250 veces completa, pero ¿y si su vida no se compagina con la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Mucho conocimiento, pero poca vivencia. Así que, hermanos, solo por esta gracia que Dios me ha dado, tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunos consejos para que esa lucha que se cierne en nuestras vidas como creyentes auténticos podamos tener victoria. Y voy a darles algunos consejos para ello. En primer lugar, si alguno o si algo es realmente importante, como es la lectura de la palabra de Dios y la oración, es lo que debemos hacer lo antes posible. Eso es lo primero que debemos hacer. De verdad, sí es importante la lectura y la oración. Eso es lo primero que debemos buscar hacer en nuestra vida, en nuestro día. Así que un seguidor auténtico de Jesús debe ver el tiempo diario de oración y de lectura como una de las cosas más importantes que va a hacer en el día. No digo que la más importante, porque, no sé qué pasó aquí. Bueno, no digo que es la más importante, digo que es una de las más importantes, porque para mí la más importante es la adoración a Dios, la adoración al Señor. Por eso Dios en su infinita bondad nos da esa gracia y esa misericordia de poder adorarle a Él. Pero la lectura y la oración hacen parte de esa relación, con el Señor Jesucristo en forma íntima, en forma personal. Así que, hermanos, cuando vemos esta bondad de Dios en medio de esa necesidad que tenemos de adorarle a Él, de leer la palabra, de escudriñar las Escrituras, debemos tener muy en cuenta que es lo más importante. En segundo lugar, hacerlo lo más temprano posible. Hay gente que lee la palabra de Dios en la noche y está bien. ¿Por qué? Porque yo lo hago lo más temprano posible, porque en la noche yo ya no doy un peso por mi vida, ya me quedo dormido, hasta viendo televisión para descansar un poquito la mente, o viendo alguna película con mi esposa, me ataca el sueño. Así que no significa necesariamente que tengamos que hacerlo a la primera hora de la mañana, a la primera hora de la madrugada, no. Algunas personas se levantan por la mañana completamente despiertas y listas para empezar su día. Eso me pasa a mí. A las 3 de la mañana, yo, como decíamos de niño, fuera pereza, y me levanto bien activo para empezar el quehacer diario. Pero muchos se despiertan lentamente. Y si vamos a leer la palabra de Dios de forma inmediata, teniendo esa lentitud, al final realmente no vamos a recordar nada. De hecho, vamos a ser afortunados si no nos quedamos dormidos leyendo la palabra.
Así que, bueno, de manera similar, puede suceder que algunos hermanos tengan intervención del bebé en la madrugada, que se despierten temprano, o la presencia de sus niños que ya salen para el colegio, que toca alistarlos. Entonces, hay personas que no pueden o no tienen la posibilidad de leer la palabra de Dios en las primeras horas del día. Así, o el turno de trabajo también, que les toca salir muy temprano, o bueno, cualquier tipo de estas circunstancias que son diferentes a las mías. Entonces, eh, leer la palabra de Dios y orar en las primeras horas del día no es prudente porque están ocupados, están distraídos, etcétera. Entonces, más bien, estas personas pueden esperar eh, a que todo esto pase, que se despachen los niños al colegio, y pues poner el celular en modo vibrador y empezar a leer a esa hora. Porque si no, si estamos posponiendo para cuando esté todo en calma, todo en paz, va a ser difícil, tal vez ni la leemos. En tercer lugar, tener cuidado de no permitir que el mundo, que nuestra naturaleza humana, la carne, y que el diablo definan lo que es posible. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, les aseguro, es tan asombroso lo importante que nos va a parecer a nosotros mirar o revisar los titulares del día de las noticias, los correos electrónicos, los WhatsApps, las llamadas que nos han hecho, las llamadas perdidas, etcétera. Eso se vuelve una cosa supremamente importante precisamente en el momento, en el punto en que voy a empezar a leer la palabra de Dios y orar. Si atraviesa de alguna manera esa urgencia, eso se lo digo porque en muchas ocasiones, teniendo la prioridad definida, nos distraemos con una llamada perdida, con un mensaje no respondido, etcétera, etcétera, y terminamos perdiendo el tiempo. Y ese día quedamos frustrados en el sentido de que no leímos la palabra de Dios. En cuarto lugar, hermanos, otro consejo para alcanzar esas metas de lectura es pedirle ayuda al Señor, pedirle ayuda a Dios por esa necesidad, porque muchas veces arrancamos a leer la palabra de Dios, pero no sé, yo tengo la costumbre de orar corto, sencillo, no la oración larga que hago diariamente, sino corto, en forma personal, mis pecados evidentes y en general, pedirle perdón a Dios, estar en comunión con Él, una pequeña adoración a su deidad, a su gracia, a su poder, a su autoridad, y luego sí empiezo a la lectura de la palabra de Dios y la oración ya más amplia, y después el estudio de la palabra, etcétera. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a reconocer la tentación que nos invade, que la reconozcamos para que no estemos teniendo las prioridades correctas, para que la lectura de la palabra de Dios, la oración, principalmente la adoración a Dios, no sea la prioridad de nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos muestre, que nos convenza, porque les aseguro, hermanos, que hasta que Dios no nos convenza de ese estorbo, de esa, no sé, puede ser un ídolo, puede ser una distracción, hasta que el Señor no nos convence, nosotros no vamos a tener de verdad en alta estima, o no vamos a valorar realmente la, lo que es, lo que es la
la lectura de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, cuando vemos estas necesidades en nuestra vida y no actuamos en ellas, pues sencillamente terminamos distrayéndonos, creyendo que eso puede esperar, eso puede ser otra cosa, puede ser eh, eh, algo que sencillamente no tiene importancia, o cualquier otra situación en nuestra vida que termina distrayéndonos. Y sí es importante, hermanos, sí es importante. Yo era, antes de conocer del Señor, era un completo fanático de las noticias, de los deportes, de todas esas cosas. Y pues sencillamente cuando Dios me salvó, yo luché muchísimo con esas, con esos ídolos que tenía de tiempo atrás. Y, y bueno, una de las circunstancias que me cuestan a mí es que a veces estoy necesitando o música de fondo, tal, pero, pero bueno, ahora cuando lleguemos más adelante a uno de los consejos les cuento más de lo que ahora Dios me permite hacer. Así que pidamos ayuda al Señor, pidamos su ayuda, que nos ayude a dar muerte a esos deseos de evitar pasar tiempo con Él, porque esos son deseos de nuestra naturaleza caída, que desafortunadamente todavía vive con nosotros. Así que pidámosle a Él un mayor anhelo de pasar tiempo en la palabra de Dios y en oración y en adoración, ¿vale? En quinto lugar, consideremos los momentos naturales, entre comillas. Consideremos esos momentos naturales que son tempranos en nuestro día para leer la palabra de Dios y orar. Por ejemplo, un momento natural para poder orar que yo hacía en Bogotá, no tanto aquí porque aquí es diferente el contexto, pero en Bogotá yo aprovechaba mucho para orar en el Transmilenio, en el transporte público, cuando me desplazaba eh, a la iglesia, cuando tenía que coger el colectivo o el bus. Entonces yo aprovechaba esos momentos no solo para predicar el Evangelio, sino también para orar, eh, para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, etcétera. Entonces esos pueden ser los momentos naturales. Hoy en día ya no me parece tan natural leer la palabra de Dios en el transporte, porque aquí las distancias son muy cortas y entonces uno no alcanza ni a abrir la palabra de Dios cuando ya llegó al lugar de destino. Entonces, pero para otros puede ser que vengan desde Piedecuesta hasta el barrio Kennedy de Bucaramanga, y entonces sí puedan tener un buen tiempo de lectura y de oración. Así que consideremos esos momentos como esos momentos que tenemos oportunidad de aprovecharlos. Ahora, si es muy difícil en tu vida madrugar, entonces en lugar de levantarte temprano, pues reserva, digamos, los primeros 15 minutos de la hora de tu almuerzo en la oficina, en la empresa, y el resto, al menos esos 15 minutos los pasas en la lectura bíblica si no alcanzaste en la mañana, y almuerzas después, almuerzas con el resto del tiempo. Es tratar de usar esos recesos que tenemos del día, eh, y en varias ocasiones que se presentan por el trabajo, por las circunstancias. Entonces, leamos y oremos, aprovechemos esos tiempos, esos recesos, pero disciplinémonos. En varias ocasiones yo he leído la palabra de Dios y he orado en mi carro mientras he estado
estacionado esperando a mi esposa en alguna cita médica. Entonces, aprovechar ese tiempo en vez de estar mirando, digamos, la gente, distrayéndonos, perdiendo el tiempo, ahí podemos aprovecharlo fielmente con esos tiempos, que son a veces puestos por Dios para orarle, para leer. Deberíamos muchas veces, si estoy trabajando en una empresa, deberíamos muchas veces quedarnos en el escritorio esperando cuando todo el mundo ya se va a toda carrera para su casa. Bueno, esperar un ratico más al final de la jornada laboral antes de regresar a casa, porque llega a casa y no tiene tiempo por los niños, por las obligaciones, etcétera. Y entonces, o el bebé que exige tiempo, o los niños que exigen tiempo. Entonces, hey, podemos aprovechar esos 15, 20 minuticos de retraso para tener la lectura y no pasar el día como que, ay, y llegamos al final de la noche diciendo, ay, hoy no leí, pero ay, Dios me entiende, Dios me comprende, Dios sabe. Hermanos, un día vamos a ver que Él lo sabe muy bien, que era pereza, desidia, era otra cosa, menos tiempo, porque ustedes y yo todos tenemos los mismos las mismas 24 horas del día, y nadie tiene excusa. Bueno, en sexto lugar, hermanos, consideremos escuchar la palabra de Dios en lugar de leerla. ¿Por qué? Porque eso nos facilita también a veces la oportunidad. Hay personas que de verdad, hermanos, por las circunstancias, las necesidades, literalmente no tienen el tiempo de sentarse a leer. No es excusa porque podemos sacrificar tiempo del sueño, pero bueno, mientras adquirimos esa disciplina, hey, hay la alternativa de ahora tener la Biblia en audio. Y rara vez apreciamos esta oportunidad, pero si recordamos históricamente, hermanos, en el contexto, la iglesia primitiva solamente podía escuchar la palabra de Dios. Si ustedes pueden analizar, los primeros creyentes no tenían copias del Antiguo Testamento y tampoco tenían las cartas que Pablo había enviado a las iglesias. Eso no se había compilado. No tenían la oportunidad que ustedes y yo tenemos hoy en día. Así que ellos solamente podían escuchar la palabra de Dios cuando se reunían en las reuniones, y cuando era leída, ellos escuchaban. Entonces no es tan traído de los cabellos esta alternativa de oír la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios mientras estamos en alguna actividad propia de, no sé, preparar el desayuno, la lonchera, cualquier cosa, una actividad, el mismo ejercicio físico, en el baño, o cualquier otra actividad normal, podemos aún salir a caminar con el audio de la palabra de Dios. Ahora los teléfonos tienen esas aplicaciones y podemos llevar ahí nuestro audífono para poder ir caminando y escuchando la palabra de Dios, y también para orar mientras caminamos, etcétera. O sea, hay mucho que decir al respecto. Algunas personas incluso me comentan o me dicen que oran mejor cuando están en sus caminatas. Hay otros que luchan con el sueño, con dormirse mientras leen la palabra de Dios. Bueno, una de las alternativas que yo encontré, porque yo duermo bastante poco por las circunstancias de la necesidad, yo quisiera dormir más, pero no me alcanza el día. Entonces, en razón de esa necesidad, yo lo que hago es leer la palabra de Dios con el audio puesto,
O sea que yo encontré ahí una aplicación de la Biblia, Gateway, creo que es, con el audio. Y entonces yo voy leyendo la palabra de Dios y la voy escuchando. Y eso me da a mí más atención, menos distracción, menos posibilidad de dormirme, etcétera. Entonces, hay alternativas, hermanos. Hay alternativas en las cuales podemos tener y aplicar para nuestra lectura eficaz. Digamos, la gente que escucha la palabra de Dios mientras camina, va a ser muy difícil que se duerma caminando. Mientras en la casa sí se duerme leyendo. Entonces, eso es una buena alternativa. No cambio para nada la lectura de la palabra de Dios, la lectura física, no la cambio, pero a veces por circunstancias y por épocas o temporadas nos toca. Así que, hermanos, les animo a que consideren esta posibilidad también. En séptimo lugar, considera que lo que nos ayuda, ¿qué es lo que nos ayuda a despegar en ese tiempo devocional? ¿Qué significa esto? Digamos, hay personas que para empezar su vida o su comunión diaria necesitan, no sé, preparar el corazón con una alabanza o en oración, no, digamos, yo no puedo arrancar la lectura de la palabra de Dios sin haber orado. Yo tengo un orden específico que me funciona porque eso es personal, eso es cada uno con Dios. Yo cuando empiezo mi vida en adoración y después la oración extensa y dejo para lo último la lectura de la palabra de Dios, ya amaneció, ya suena el teléfono, ya mi madre necesita algo o alguno de mis hermanos naturales. Ya, ¿sí me entienden? Entonces, no, eso se empieza una lucha y hasta más sueño me da. Entonces, yo dentro de mi relación personal con el Señor, hago una oración muy sencilla, una confesión muy sencilla, muy consciente, oro al Señor lo básico y de inmediato paso a la lectura y audio de la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que me guíe, que me enseñe, que me muestre, etcétera, en su palabra. Y después de la lectura viene la parte más importante para mí en mi relación con Dios, es la adoración. Por media hora, 45 minutos, una hora a veces, ojalá tuviera 3 horas. Es la delicia más grande, es la forma más deleitosa que Dios me ha dado para en mi relación con Él, es su adoración. Y ya después de la adoración viene la oración extensa y bueno, levantándome a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana más o menos, o un cuarto para las 6, estoy terminando este ciclo de comunión íntima con el Señor. Y ya después que puedo ayudar a mi esposa en asuntos del desayuno con Danielita y el desayuno de los 3, etcétera, le colaboro para que ella tenga tiempo también de su oración y su lectura personal. Entonces ya retomo ahí ya el estudio de la palabra, los discipulados, etcétera. Entonces, a veces no es un orden estricto, no, hay gente que no podría hacer lo que yo hago si no es primero una alabanza, si no es primero la oración extensa, ¿no? Cada uno en forma individual y personal, ¿no? Esto no es una regla general y una regla estricta, ¿no? Esto es algo personal. Así que un real seguidor de Jesús debe ver
como les dije, el tiempo diario de oración, de lectura de la Biblia y de adoración como lo más importante que hará en el día. Así que, como somos diferentes unos de otros, la Biblia misma no establece una única manera de concentrarnos y ser victoriosos como creyentes, ¿no? Por lo general se nos dice que oremos primero, que la oración es primero que todo, y sí, este es un buen consejo, en general es un buen consejo, pero hermanos, yo les confieso que no me funciona muy bien porque yo termino después no leyendo o dejando de adorar el tiempo que quiero y no me distraigo, entonces se me alarga mucho la lectura o algo y sí, se me voltean a veces los planes y se me cambian, entonces, hey, cada uno hace o diseña esa forma de empezar, como de despegar ese tiempo devocional. Muchas veces, después de esa oración corta, después de haber leído los capítulos que les digo diariamente en la palabra, con el audio y de la oración y de la adoración, ahí sí me arrodilló a orar, a orar al Señor, etcétera. Entonces, eso es diferente. Para otros la adoración es primero, la oración es después, la lectura después, etcétera, etcétera. Esto es algo personal y pues yo les comparto mi experiencia y mi testimonio personal porque pues es lo único que puedo garantizar que a mí me funciona. Así que para evitar que deambule mi mente y me distraiga con otras cosas cuando ya llegue la hora de la lectura, yo prefiero hacerlo lo primero es la lectura. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, me ha funcionado de esa manera. Algunos otros hermanos comienzan eh, escuchando música y cantando, pero deben darse cuenta, hermanos, que muchas veces terminan es cantando solamente porque eh, están cantando o escuchando música leyendo la palabra de Dios y terminan es oyendo música sin lectura. La lectura pasó por sus ojos, pero no por su corazón. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay gente que no puede leer si no está con la música sonando. Hay personas que se acostumbran a eso y cosas diferentes. Bueno, todos los creyentes somos diferentes unos de otros. Ahora, pueden que esos himnos o las letras de esas alabanzas sean conmovedoras, no dudo que lo sean. Pueden que sean muy bíblicas en el sentido de dicen verdades escriturales, pero no son la palabra de Dios. Esas alabanzas no son la Biblia. Así que muchas veces ni leen la palabra de Dios ni oran por escuchar alabanzas e himnos y se les pasó el tiempo y no tuvieron tiempo con la lectura y la oración. Es importante más bien que leamos la palabra de Dios escrita, que leamos la Biblia. En octavo lugar, yo le pido al Señor que me hable, me muestre, me enseñe, me guíe, me ilumine en la lectura bíblica. Así que pidámosle al Señor su sabiduría, su discernimiento, su entendimiento, que nos lleve Él a la verdad y que nos renueve la mente y el corazón a través de la lectura de las Escrituras. Que la disfrutemos, hermano, que la gocemos, que no sea, ay, es cierto que tengo que cumplir 4 capítulos para la lectura anual. Ay, bueno, ya. Y es como un check-in ahí, eso, realmente eso es religiosidad, eso no es cristianismo bíblico, eso no es comunión, eso es fariseísmo puro.
Entonces, hermanos, que, que pidamos al Señor saber más de Él, y más importante, conocerle más a través de su palabra, que nos conceda ese anhelo profundo por Él, un anhelo profundo por su amor, un temor reverente hacia su palabra, hacia su voluntad, que nos humille, que nos haga enseñables, mejor dicho, que nos esté en una convicción sincera de nuestra naturaleza pecaminosa, para que su Espíritu Santo sea quien nos ilumine mientras leemos, porque humanamente no vamos a entender si no es por la participación activa del Espíritu Santo. Y finalmente, un consejo final, un noveno consejo final es: cuando tengamos dificultades, cuando tengamos fracasos en el entendimiento durante nuestra lectura de la palabra de Dios, pues humillémonos, hermanos, pidámosle al Señor, y recurramos a las ovejas, a los hermanos de la iglesia, para que oren por nosotros. Hermano, necesito un favor, que ores por mí, porque tengo lucha, no puedo concentrarme, no puedo entender, etcétera, etcétera. Vamos a pasar por muchos ciclos de eso. Hermanos, si la vida de la lectura bíblica, de la oración y la adoración fueran plenos, completos, continuos, seríamos robots. Eso no sucede en un ser humano. Ustedes y yo somos tan humanos que unos días estamos con ganas y otros días no. Así que esto aún, escuché alguna vez que cuando no tengamos ganas de leer es que tenemos que leerla, porque precisamente la lectura va a quitar esa desidia y va a vencer el que no tenga ganas. Y ahí es cuando vamos a depender de Dios y no de nosotros, ¿vale? Así que recuerden, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, entramos es con el Señor Jesucristo solamente, pero cuando caminamos el camino cristiano, vamos con los hermanos y otras personas. Así que no caminamos solos, no debemos caminar solos. Estamos llamados a llevar las cargas los unos a los otros, de los demás. Y a veces esto significa humillarnos ante el Señor y confesar muchas veces una debilidad grande que tengo, y pedirle a los demás que nos ayuden a orar para que hagamos lo que sabemos que el Señor quiere que hagamos. Y yo en este momento les pido que oren por mí, que sigan orando por mí, hermanos, porque es parte de la gracia y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, hermanos, en estos momentos ya, en conclusión, un verdadero creyente tiene una necesidad ferviente, real, activa, por la palabra de Dios, por la oración, por la adoración, cuando conocemos más y más al Señor a través de la palabra. Así que esta es una evidencia absolutamente clara y